Ex Libris, un libro, un autor. Ex Libris, un libro, un autor, es un espacio para conocer a los autores de las diferentes áreas del conocimiento de nuestra alma mater. Acompáñanos a una charla con ellos en la que conectarás con letras de su autoría. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Ex Libris, un libro, un autor. Mi nombre es Idalí Velázquez y en esta ocasión estaré acompañada por la doctora Ainhoa Vázquez Mejías. Me gustaría compartirles un poco acerca de su formación profesional. Es doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en temas de violencia de género, feminicidio y narcotráfico. Imparte clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Chile es investigadora externa asociada del proyecto de investigación Fondesit. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Gracias. Para empezar, pues me gustaría que nos platicara más acerca de este libro que se llama No mirar, 3 razones para defender las narcoseries. Me gustaría empezar con una pregunta. Bueno, ya hablando como que el título nos arroja más información evidente de 3 razones para defender las narcoseries. ¿Cómo nace su gusto e interés por este tipo de material y por qué defender las narcoseries? Siempre me interesó bastante el tema de los géneros populares, de empezar a investigar no solamente las cosas que académicamente son más propias, digamos, sino que investigar otro tipo de materiales que son mucho más cercanos a la cultura popular, a la gente, que a la gente le interesa y le gusta. Entonces siempre me interesó ir por ahí con los materiales. Yo en mi tesis de doctorado trabajaba el tema del feminicidio y la representación en las telenovelas. Entonces también empecé a dar cuenta que el feminicidio y la representación que se está dando el feminicidio en las telenovelas estaba muy ligado al tema del narcotráfico y también a la representación que se estaba haciendo en las narcoseries. Y por supuesto entré con mucho prejuicio a las narcoseries, como creo que entramos casi todos los investigadores, pero me empecé a dar cuenta que era un retrato muy distinto al que yo me imaginaba originalmente, ¿no? O sea, yo pensaba que las narcoseries, así como casi todos, que eran súper dañinas, que generalmente hacían una apología al narco o heroizaban a los narcotraficantes, y me fui dando cuenta que había muchas aristas en la representación y que era muy diferente a como yo me las imaginaba. O sea, que sí había una representación de mujeres muy fuertes, muy empoderadas, sí, que podían decidir por sí mismas, también de hombres más sensibles, no el típico narco que nosotros estamos acostumbrados a ver en la realidad, sino que la ficción hacía otro tipo de representación y mostraba otro tipo de imagen del narcotráfico. Entonces me empezó a interesar justo por eso, por esta dualidad y por esta visión muy diferente a la que yo tenía de manera como más estereotípica o que me imaginaba que podía ser antes de incluso mirar una narcoserie. Creo que por ahí fue este primer acercamiento que me interesó y empecé a ver ya no una narcoserie, sino que empecé a ver muchas narcoseries, mexicanas y colombianas principalmente, pero ya después me metí con algunas chilenas, españolas, italianas, y me di cuenta de esto, o sea, que eran un producto tremendamente valioso, súper interesante a nivel cultural, que por algo la gente la estaba viendo, y me dio mucho interés en analizarlo obviamente a nivel de análisis del discurso, porque yo estudié literatura, no tengo tampoco la formación audiovisual, entonces me centré más que nada en el tema del discurso, y bueno, me encontré con cosas súper interesantes que no esperaba encontrar. Creo que eso fue lo más importante para mí. ¿Qué es lo que busca transmitir con este libro y a qué tipo de público desea llegar? Bueno, principalmente creo que es un libro dirigido más a la comunidad académica que trabaja este tipo de temas, que trabaja con temas populares, pero creo que también intenté al menos que fuera un libro que llegara a todo el mundo, o sea, que cualquier persona pudiera leerlo y le interesara. Está escrito en un lenguaje bastante sencillo, con referencias a narcoseries que probablemente todos hemos visto, porque trabajo con algunas narcoseries más no tan conocidas, digamos, pero también trabajo con las más populares, como El Señor de los Cielos, La Reina del Sur.
Falsa un poco el tema identidad. también de falsa identidad, Narcos México, sí, falsa identidad un poquito más, no tan conocida, digamos, ¿no? O sea, no ha Ajá, llegado tanto a nivel internacional, no tuvo la misma fama que tuvo, rating. por ejemplo, La Reina del Sur, o Narcos México, o El Señor de los Cielos, que ya va a empezar la 7ª temporada. Entonces, sí, claro, pero también falsa identidad ya lleva 2 temporadas, y hay unas que me gustan mucho, como El Dandy, o Señorita Pólvora, que fueron menos, bueno, que solo tuvieron una temporada, que siempre se pensaron para una sola temporada, y que tampoco tuvieron tanto éxito como estas otras que te estoy mencionando. Entonces, creo que originalmente va dirigido a un público más académico, que trabaja temas de cultura popular, cultura audiovisual, pero creo que puede ser interesante para cualquier persona que haya visto y que se haya, o bueno, que haya visto narcoseries, que le gusten, o que también estén interesados por este fenómeno a nivel cultural. Transmitir, creo que una de las cosas que me gustaría transmitir es que le pierdan el miedo a las narcoseries. O sea, me gustaría mucho que este libro fuera un libro de acercamiento a este fenómeno cultural que se ve también con tan malos ojos en muchos casos, que está tan lleno de prejuicios. Entonces me gustaría dar ese mensaje que muchas veces la cultura popular pareciera que está destinado a un público inculto, que no entiende la realidad, y creo que es todo lo contrario. Las narcoseries son un gran elemento para hablar de la realidad, es justamente para gente que también está súper informada respecto a lo que ha pasado a nivel histórico en México, o en Colombia, o en el país donde se produce, que le interesan los temas culturales del país, y el tema social, político, económico, incluso histórico. Entonces, principalmente creo que lo que más quiero transmitir es que les pierdan el miedo a este tipo de productos y se enfrentan a este tipo de productos, los vean sin el prejuicio, que se vea de una manera, de una manera activa también, o sea, como porque las narcoseries nos interpelan mucho también a nosotros como ciudadanos. Claro, yo al principio pensaba de que, las personas que ven este tipo de narcoseries tienen que tener cierto tipo de frialdad, ¿no? Para ver todo lo que nos están enseñando en imágenes, pero a Uh-huh. la vez, pues, es que es la realidad, es lo que Claro. en donde vivimos. Em, Sí, u sí, y además también son series que se cuidan mucho a nivel también visual, me parece. O sea, también tenemos el prejuicio que las narcoseries son súper violentas, ¿cierto? sí, Parece que vamos a ver cadáveres o eh, torturas, y en realidad la mayoría de las narcoseries no son así. La mayoría de las narcoseries cuidan mucho la parte estética de no mostrar la violencia de manera tan directa y cruda, sino de mostrar más bien las consecuencias de esa violencia. O sea, también las narcoseries tienen un lado muy moralista que muchas veces no se ve cuando solamente nos quedamos en el prejuicio de pensar que la narcoserie es esta apología al narco, o la heroización al narcotraficante en general, o al narcotráfico como industria, y no, o sea, en realidad son muy moralistas. Entonces se preocupan mucho estéticamente de no mostrar tanta violencia, de no mostrar, por ejemplo, tampoco tanta... la parte de lo positivo del narco, digamos, como toda esta opulencia, todo el lujo que tienen los narcotraficantes, tampoco es algo que se vea mucho, no se muestra mucho. En general, las narcoseries están bastante enfocadas en las víctimas también. sí, claro. ¿Qué opina en cuanto a que han querido censurar este tipo de contenidos? Yo creo que la censura viene de dos lados. Uno de los lados de la censura es la gente que no ha visto este tipo de producto y que cree que los niños, por ejemplo, están aprendiendo de esto, que los niños se van a querer involucrar con el narcotráfico porque ven estas narcoseries. Y en general, lo que decía recién, son bastante moralistas las narcoseries, entonces siempre te van a mostrar que está mal meterte en el narcotráfico, te muestran el lado negativo, no se centran en el lado del lujo, ni de la opulencia, ni de cuánto ganan, ni de lo económico que hay detrás del narcotráfico, sino que al revés, te muestran el mundo de las consecuencias, de las víctimas tanto del narcotráfico como de la droga en sí, o sea, de los consumidores, por ejemplo. Entonces creo que la censura viene un poco desde este lado de padres preocupados de que sus hijos se vayan a
vayan a estar creciendo con este tipo de productos, pero que en realidad no es un miedo fundado por lo que te digo, porque en realidad son muy moralistas y creo que al contrario, me parece una muy buena herramienta educativa que los papás tendrían que ver con los hijos y explicarles un poco qué ha pasado a nivel político también para que lleguemos a esto, a estas consecuencias del narcotráfico. Y creo que también la censura, por otra parte, viene de parte del gobierno, ¿no? O sea, también muchas de las narcoseries han intentado ser censuradas. También vimos hace unos años atrás a Ebrard hablando muy mal de las narcoseries, diciendo que daba una imagen errónea de México a nivel internacional. Y creo que por ahí viene justo porque también, así como son muy moralistas las narcoseries, también son muy críticas con respecto a los gobiernos. No estamos hablando de un gobierno en particular, sino más bien de la sucesión de gobiernos que hemos tenido en los últimos años, y al ser tan crítica con los gobiernos, con el gobierno mexicano, con los empresarios, con el rol de Estados Unidos dentro de esta guerra, también se vuelven muy críticas, y creo que en general tenemos también la visión de que la televisión nos tendría de alguna manera que atontar, ¿no? Que es como una cajita que simplemente la vemos, escuchamos y absorbemos todo lo que contiene, y las narcoseries hacen un ejercicio contrario. Las narcoseries son tremendamente críticas y te obligan a pensar en qué estabas tú, en qué estabas haciendo tú en el momento en que mataron a Colosio, qué pensaste, cuál fue tu teoría, le creíste o no le creíste a la versión oficial de cuando mataron al cardenal Posadas, ¿no? O sea, te obliga a mirar estos momentos muy difíciles para la sociedad mexicana sobre todo, o colombiana, y enfrentarte a ella de una manera crítica y activa. Mucho, por ejemplo, también una de las cosas interesantes que pasa con este tipo de productos, que lo está trabajando un académico que se llama Miguel Soto, de la Universidad de Guadalajara, justamente es que son una herramienta pedagógica también, y en ese sentido pueden llegar a ser incluso peligrosas para los gobiernos, en el sentido crítico, porque te obliga a preguntarte y a buscar en internet, así, bueno, mataron entonces a Colosio, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la visión del Estado? Entonces, y cuáles fueron las visiones alternativas, qué dijo la prensa alternativa frente a eso. Entonces te obliga, más que obligarte, te insta, te dan ganas de buscar y de estudiar esa parte de la historia de México, ¿no? De por qué llegamos a esto, qué pasó lo que pasó. Y eso también de repente para los gobiernos no es tan conveniente, porque preferimos pensar que la televisión es solo una cajita que nos da satisfacciones y felicidad, y las narcoseries nos dan todo menos eso, ¿no? Son súper incómodas de ver, justo porque nos enfrentamos a esta situación política, a cosas que no nos gustan de nuestra realidad. Entonces, en ese sentido es lógico casi que quieran censurarlas frente a esto, ¿no? Sí. ¿Qué piensa acerca de la influencia, que puede tener este tipo de series en los jóvenes, en su formación y en la toma de decisiones? Digo, ya si empiezan a ver este tipo de series en una edad más corta, yo creo que, a veces piensan a tener el dinero de una manera fácil, pero sí, como comenta, que también nos muestra el lado en que no deben de meterse a eso porque van a terminar mal y todo esto, pero sí es bastante influyente este tipo de series para los jóvenes en la actualidad. Yo he trabajado bastante con la recepción de las narcoseries, y en general los jóvenes no ven narcoseries, ni los niños ni los jóvenes. Justamente por lo que te decía anteriormente, que las narcoseries es un producto que te obliga o te hace mirar dónde estabas tú en un determinado momento y te interpela por el pasado, te interpela porque tú viviste ese momento. Entonces los niños y los jóvenes que simplemente han visto las consecuencias y los estragos del narcotráfico no están tan interesados en reconstruir porque llegamos a donde llegamos. Entonces la mayoría de las narcoseries en realidad están enfocadas para un público adulto, para gente que tiene más de 30 o 35 años. Ellos son los que les interesa. Y también otra de las cosas interesantes que he descubierto es que la gente no ve solo narcoseries. La gente le gusta ver las narcoseries acompañado porque la tiene que conversar, ¿sabes? Es importante esa sociabilización de las narcoseries. Entonces, de cualquier manera, si los jóvenes se interesaran o si existiera la posibilidad de que niños también las vieran,
no sería algo malo, solo que tendríamos que verla siempre como con una supervisión adulta y contándoles la historia. Explicándoles. Pasó esto, ¿no? Sí. Contándoles qué fue lo que pasó y bueno, las versiones oficiales, no oficiales, lo que dijo la gente en el momento, o eso creo que es un ejercicio también súper interesante que un niño o un joven le pregunte a su papá, o sea, bueno, ¿dónde estabas tú cuando mataron a Colosio? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó en ese momento? Sí. También en cuanto a la participación de mujeres dentro del narcotráfico, como, bueno, antes era como más, nos mostraban a las mujeres más sumisas y ahora pues tienen... Como que les dan mayor agencia, digamos, ¿no? Sí, Un poco más empoderadas. sí, Sí, empoderamiento. claro, las primeras narcoseries, sobre todo las colombianas, sí seguían mucho el rol tradicional de una mujer en el narcotráfico. Ahora sabemos que efectivamente en la realidad las mujeres en el narcotráfico tienen siempre un papel muy menor y están muy bajo en la cadena de esta industria, ¿no? Esta industria criminal. Pero las narcoseries es completamente diferente porque las primeras colombianas sí todavía mostraban este lado, ¿no? De mujeres que no tenían más que roles como mulas o burreras, que son los transportistas, ¿no? Sí. O las prostitutas, o las mujeres de narco, pero no pasaban de ahí. De ahí. Ahora, sobre todo las mexicanas, le han dado muchísima más agencia a las mujeres como protagonistas del narco, que sabemos que no es así en la realidad, además todo esto es una ficción. Y les da mayor agencia, en algunos casos para masculinizarlas, otros en algunos otros casos como se siguen representando de todas maneras desde una visión muy femenina, ¿no? O sea, como de la maternidad, pareciera que es un tema muy importante para las narcoseries todavía, a pesar de que se habla de temas también relevantes como el aborto. Casi todas las narcoseries en algún momento tienen una discusión respecto al aborto, pero la maternidad sigue siendo un tema importante. Y para mí uno de los grandes descubrimientos que tuve cuando estaba viendo estas narcoseries protagonizadas por mujeres es que siempre hay un momento, en algún momento de alguna temporada, o sea, bueno, de la temporada, porque esto puede pasar en la temporada 1, la 2 y la 3, siempre pasa lo mismo, que en algún momento las protagonistas reclaman su derecho a decidir y a hablar, y a decir lo que quieren, lo que piensan. Y eso es súper importante para una narcoserie, o sea, bueno, para una estructura tradicional melodramática, ¿no? De telenovela tradicional, porque estamos también muy acostumbrados, sobre todo acá en México, bueno, en Latinoamérica en general, a las protagonistas que son víctimas del destino, que, no sé, pues que son niñas muy pobres, ¿cierto? Que se enamoran, que se cruzan en la calle con el niño rico, se enamoran del niño rico, y después de muchas vicisitudes y muchas cosas malas que les pasan, ya finalmente pareciera que la villana se aburre o el villano se aburre y ya triunfan. Terminan ¿no? felices, sí. Terminan felices y ricos, y millonarios. Pero con esta idea plenamente del destino, de como nunca ellas tienen acción en sus decisiones, nunca deciden nada, ¿no? Sino que es solo el destino el que ella decide, bueno, hasta aquí te molesto y ahora ya puedes ser feliz con el amor de tu vida, ¿no? En cambio, los protagonistas de las narcoseries siempre en algún momento reivindican el derecho a decidir ellas lo que quieren hacer, aunque otros personajes las victimicen, aunque otros personajes traten como de insertarlas en este rol pasivo, rol de niñas en muchos casos, y las infantilizan, siempre ellas dicen como, no, o sea, yo decidí, yo llegué a donde estoy porque fue culpa mía, o sea, si yo me he equivocado yo, por las decisiones que yo he tomado. Y eso también es bien revolucionario para la televisión, creo. Sí, también la otra vez vi una entrevista donde la chica, pues, ella se sentía culpable por como, o sea, iba pasando en su vida, ella se sentía culpable por no darle buena vida como a su familia, ¿no? Por no poderla mantener, entonces ella se mete a todo este rollo también. Y sí, pues es muy fuerte, pero pues es que nos damos cuenta de la realidad de lo que las mujeres viven y bueno, y Claro. todos los que están metidos en esas cosas y está muy interesante. No sé si le gustaría agregar algo más para finalizar.
Bueno, yo la invitación a que vean narcoseries, que no las miren desde el lente del prejuicio, sino que las vean desde el lente histórico, social, de todo lo que nos puede aportar a nivel crítico, y no solamente las narcoseries mexicanas. O sea, una invitación a ver, por ejemplo, hay narcoseries, yo soy chilena, hay narcoseries chilenas buenísimas, como por ejemplo Prófugos, que fue de HBO, salió hace unos años atrás, tuvo mucho éxito en HBO, y es una narcoserie que también, o sea, nosotros en Chile no tenemos narcotráfico como hay acá, afortunadamente, o como hay en Colombia, o como hubo en Colombia algunos años atrás, pero sí, Chile ha tomado la estructura de las narcoseries para hablar de los problemas nacionales, para hablar del problema que seguimos con la constitución de la dictadura de Pinochet, y cómo eso ha afectado a la sociedad, ¿cierto? Las consecuencias de la dictadura, el conflicto mapuche que hay ahora en este momento entre el gobierno y la comunidad mapuche. Entonces son narcoseries que te hacen replantearte, o sea, que te hacen cuestionar la realidad, y creo que en ese sentido es una de las características más importantes de la ficción es eso, que no te está hablando solo de la ficción, sino que también te obliga a preguntarte qué estás haciendo tú al respecto, cómo llegamos a eso, qué está pasando en la sociedad, qué tan real o no es eso que te están mostrando. Entonces, es la invitación a mirar estos productos, no solo mexicanos, sino que de todos los países, con una mente abierta y sin el prejuicio que tenemos. Claro, y también los invitamos pues a comprar este libro que se llama No mirar, 3 razones para defender las narcoseries, por Ainhoa Vázquez Mejías. Pues muchísimas gracias por acompañarnos por vía telefónica, ¿verdad? Porque estamos lejos, pero muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta amena plática. Muchas gracias por la invitación, y claro, también que ahí compren el libro, y también si tienen ganas ahí incluso está mi correo abiertamente, así que si tienen ganas de discutir y están completamente en desacuerdo conmigo y que tienen una visión completamente contraria, también estoy súper abierta al diálogo y a seguir enriqueciendo este tema que me apasiona mucho, así que yo feliz de seguir conversando de esto también con quienes están completamente en contra de mi postura. Ay, pues qué linda, muchísimas gracias, de verdad. Y verá que sí, ahí nos vamos a poner en contacto para seguir platicando sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Les recordamos que pueden encontrar este libro en la librería de la UACH, ubicada en el Centro Cultural Los Laureles, anteriormente CIDECH, frente a la estatua de Pancho Villa. Estás escuchando Ex Libris. Un libro, un autor. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos les haya gustado. Les recordamos seguirnos en las redes sociales de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural y estar pendientes. Los esperamos en el próximo episodio. Ex Libris es una producción de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma